Bienvenidos una vez más a nuestro curso de negocios familiares y MIPYMES. Y continuando con la última parte de estructuras de gobierno, creo que sería adecuado, de repente, para llegar a una parte más práctica en cuanto al tema de estructuras de gobierno y otra vez tomando este símil que hemos estado usando durante todo este tema que es lo del deporte, del deportista profesional y la diferencia con un deportista aficionado, es cómo de repente nosotros ya en la práctica podríamos lograr un gol de media cancha, de repente tener el éxito, ganar la medalla, no sé, ir y enfrentarnos al mercado, ¿no?, con estas herramientas que podemos tener desde el ámbito de nuestro negocio, nuestra empresa, ¿no? Y con esta característica, este matiz importante que tiene de ser un negocio familiar, ¿no? Justo esta mañana leía que entre las ventajas y de repente dificultades o desventajas de ser un negocio familiar en relación a otro tipo de empresas, a otro tipo de estructuras, ¿no?, una de las cosas de repente que marca más, ¿no?, a una empresa familiar es esta parte de la cultura, del emprendimiento, ¿no?, y de este compromiso de dar todo por la empresa, porque finalmente la empresa está tan interrelacionada con la familia que la empresa es la familia y la familia es la empresa, ¿no? Y lo bueno que suele pasar, por lo menos lo que leía, que suele pasar en esas empresas que han tenido un cariz familiar es que la cultura organizacional, como se tiñe de la parte familiar, ¿no?, se desprende al resto de trabajadores, ¿no? Al resto de trabajadores que de repente no son parte de la familia, no, es probable, cuando crece, de hecho, ya los miembros familiares están en las estructuras de gobierno y de hecho, en muchos casos ni siquiera todos los miembros de estructuras de gobierno son parte de la familia, ¿ya? Pero sin embargo, este cariz que tiene la cultura de familia, ¿no?, se esparce por todos los trabajadores, a todos los trabajadores, ¿no? Y esto hace que sea una fortaleza de la empresa. Entonces, para lograr este éxito, ¿no?, pero teniendo en cuenta la importancia de la formalización de nuestras estructuras de gobierno, teniendo en cuenta la profesionalización de nuestro negocio familiar, entonces, de repente les voy a dar determinados tips, determinadas ayudas, ¿no?, que les pueden facilitar el hecho de entender la importancia de una estructura de gobierno y establecer estructuras de gobierno dentro de su organización, dentro de su empresa familiar, dentro de su negocio, ¿no? Uno de los primeros puntos es, ya, tenemos la dirección, la gerencia, el dueño, etcétera, etcétera, ¿no? Es quien de alguna forma toma decisiones, controla la gestión, etcétera, etcétera, ¿no? Es esta persona que, ese gestor, ¿no?, el fundador, que continúa en la dirección desde la parte ya, digamos, de ejecución en sí, ¿no?, el gerente general, el director general. Entonces, si esta dirección general, esta gerencia general está ocupada por un miembro de la familia, en este caso, si es el mismo patriarca, matriarca o la persona que inició el negocio, ya es importante que en el consejo de administración no haya personas que sean parte de la familia o un miembro del entorno familiar, ¿no? Es importante porque esto va de alguna forma a hacer que se conserve ese ojo imparcial, que haya un control efectivo, ¿no?, de las decisiones y de la gestión del negocio. Si por un lado tenemos a la persona que ejecute, decide y de alguna forma lleva las riendas del negocio, debemos de tener por el otro lado como un contrapeso a miembros de un consejo que no sean parte de la familia, ¿no?, para que haya siempre este contrapeso de control, ¿no?, que va a ser muy beneficioso a la empresa, al negocio familiar, ¿no? Entonces, que puede parecer algo muy obvio, a veces no lo es tan obvio cuando uno tiene un negocio. Cuando uno tiene una empresa,
No es tan obvio. Habíamos señalado en su momento que también es esta resistencia natural al cambio que tenemos los seres humanos, que de repente hace que nos resistamos al hecho de tener un consejo de administración. Si yo soy el dueño, yo soy el fundador de mi negocio, obviamente me resisto al hecho de que tenga a alguien que me va a controlar cuando yo soy el que controlo a todos o controlaba a todos, ¿no? Entonces, sin embargo, si queremos tener el desarrollo de nuestra organización claramente definido, con objetivos, y que estos se cumplan, ¿no? Que no haya distorsiones, entonces debemos de tener estos contrapesos, ¿no? Esto debería ser nuestro primer tip, nuestro primer consejo, nuestra primera ayuda, lo primero que debamos de tener en cuenta. ¿Ya? Otro punto que debemos de tener en cuenta es cuando contratamos a familiares, ¿no? Cuando se hace una contratación de familiares, nosotros debemos tener determinado el puesto que va a ocupar este familiar, cuál va a ser el salario que va a ganar esta persona, ¿no? Y debería estar en función al puesto, ¿no? Debería estar en función a el trabajo, la labor, la función que va a realizar, ¿no? No debería estar artesanalmente o a dedo definida, porque es un miembro de la familia. No. Por eso es importante incluso que exista un perfil que responda a las necesidades del negocio, que lo que se priorice es el vínculo de parentesco, sino realmente la necesidad de la empresa, del negocio familiar, sea lo importante, que se haga esta diferencia, ¿no? Entre lo que necesita la empresa y de repente lo que necesita la familia o necesita este miembro de la familia. Entonces, si este miembro de la familia responde al puesto, al perfil que se quiere, ¿no? Y se tiene establecido una política de sueldos, o por lo menos, no sé si decir una política, ¿no? Bandas salariales, esas cosas que de repente son términos mayores, pero sí se tiene establecido lo que se necesita y qué es lo que se va a remunerar, retribuir por esto. Entonces, deja uno de tener, digamos, esta parte subjetiva, ¿no? Y muy vinculada al tema del parentesco, los vínculos de familia, ¿no? Sino responde a un criterio más objetivo, ¿no? Más imparcial. Entonces, ese sería nuestro segundo consejo, nuestro segundo tip, nuestra segunda ayuda. Si vamos a contratar a familiares en nuestro negocio, en nuestra empresa familiar, entonces lo recomendable es que tengamos ya un perfil definido para el puesto que va a realizar, con funciones determinadas, con un sueldo establecido, etcétera, etcétera, etcétera. Un tercer punto, ¿no?, importante es el tema de la evaluación de las personas que ocupan cargos en nuestro negocio familiar y que son miembros de la familia, obviamente, ¿no? En toda empresa debería evaluarse las funciones, el puesto que cada uno tiene, realiza, el trabajo que realiza, porque finalmente esto está de la mano con la remuneración y de la mano también con el tema de incentivos, de la mano con los beneficios, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, obviamente que debe haber una evaluación del trabajo de estos miembros de la familia, que son parte de la empresa, que tienen algún cargo, alguna función, algún trabajo. Y si hablamos en el primer punto que el director o el gerente general, que es miembro de la familia, que de repente es el que fuera el fundador, el dueño, va a tener un control por parte del Consejo de Administración con integrantes que no son parte de la familia, obviamente, si hay un miembro de la familia que tiene un puesto determinado, también debería ser supervisado, evaluado en su desempeño por miembros no familiares, que no sean parte de la familia, ¿no? Eso es lo aconsejable, es lo recomendable, porque nuevamente estamos remitiéndonos a la parte de la imparcialidad, ¿no? El ojo clínico objetivo, ¿no? Esto que de repente deja de lado el vínculo de parentesco,
¿no? Estas relaciones familiares, sino que se basa en hechos concretos, en hechos objetivos, en rendimiento que beneficia finalmente a la empresa. Luego, un consejo más, ¿no? Un tip más que podría señalar es que debemos ordenar la participación de la familia en cuanto a la gestión, ¿no? Del negocio familiar y tener claro las interrelaciones que puedan tener con otros miembros de la familia o con otros miembros que también podrían ser parte de otro grupo familiar. ¿Qué es lo que pasa? A veces sucede que un negocio familiar no solo prima una familia determinada, digamos la familia Pérez, ¿no? Sino que en este negocio familiar también interviene otra familia, la familia López. De repente están vinculados por parentesco, de repente no, ¿no? Esto no quita que sea un negocio familiar finalmente, ¿no? Pero si tenemos este caso, tenemos esta situación, debemos tener claro de antemano las reglas de juego, ¿no? De alguna forma, debemos de establecer determinados compromisos, porque esto va a hacer que de alguna forma se prevea conflictos futuros, ¿no? O situaciones que se denominan conflictos de interés, sobre todo en la toma de decisiones, ¿no? Sobre todo cuando se tiene que ocupar cargos importantes, cargos de jefatura, gerencia, ¿no? E incluso cuando de repente se tenga que tomar decisiones que involucren a terceros. Entonces, es importante que nosotros tengamos en cuenta que debe haber reglas de juego claras de antemano en el caso de que sean miembros de familias distintos, ¿no? Un ejemplo de repente que yo he visto comúnmente es cuando trabaja de repente un grupo familiar de la mano con otro grupo familiar que puede ser el cuñado, ¿no? O de repente el hermano que tiene su propia familia, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo, Juanito Pérez, tengo mi familia, nos hemos dedicado a un taller de confecciones, ¿ya? Y ahí está mi esposa y mis 2 hijos, trabajando conmigo. Para apoyarme, ¿no? Porque en un tema de confecciones de repente necesito bastante operarios, ¿no? Operarios que hagan determinadas labores. De repente mi familia se dedica a la parte de confección en sí, pero a la parte de ventas y todo esto se dedica mi hermano con su familia. Mi hermano que de repente es su esposa, no sé, un sobrino y un hijo. ¿Ya? Ellos se dedican a la parte de ventas y yo con mi familia nos dedicamos a la parte de la confección en sí. El negocio al final es un negocio familiar que involucra a las 2 familias, ¿no? Y entonces ahí es donde nosotros debemos establecer de antemano las reglas claras. Porque obviamente cuando ya vamos a hablar de estructuras de gobierno, vamos a, de repente la empresa crece, ¿no? Y aquí hay 2 familias, van a establecer cada uno sus juegos de sus vínculos, sus relaciones de poder, ¿no? Sus relaciones en toma de decisiones, ¿no? Porque uno finalmente ve las ventas, va a decir, bueno, yo soy el que vende porque sin mí la organización no funciona, la empresa no crece, porque yo soy el que impulso el tema de abrir, de que cada vez podamos vender más, de que cada vez podamos crecer. Pero por otro lado está la parte de confecciones que puede decir, sí, pero el negocio se origina con nosotros, ¿no? Entonces, reglas de juego claras en cuanto al tema de toma de decisiones, en cuanto al tema de compromisos, en cuanto al tema de conflictos, en cuanto al tema ya de valores éticos de cultura. Esto debe estar de antemano, porque en las estructuras de gobierno se va a ver reflejado claramente cuáles van a ser las decisiones que van a primar, que se van a tomar. Entonces, debemos tener en cuenta esta parte. Otro punto importante es en cuanto a el tema de procedimientos, el tema de políticas, el tema de procesos, ¿no? El tema de
jerarquías que se establezcan dentro de la organización. ¿Ya? Esto también debe ser un tema que se debe determinar, ¿no? Y en el cual los miembros de la familia de alguna forma deben asumir compromisos. Deben asumir compromisos en cuanto al tema del cumplimiento de procedimientos, porque muchas veces, a ver, somos familia y de repente esta parte de familia hace que nos saltemos en determinadas ocasiones reglas, acuerdos que se han establecido, ¿no? Conversaba hace poco con una persona que tiene su negocio bastante próspero, ¿ya? Se quejaba, recuerdo, de su hermano, porque su hermano, o sea, todo iba bien en cuanto al tema de gestión, todo, pero su hermano tenía determinadas costumbres que de alguna forma estaban violentando o pasando por alto determinados procesos, reglas que se habían establecido, ¿no? ¿Ya? Desde cosas muy simples y básicas como por ejemplo horario de ingreso, ¿no? El hermano llegaba muy puntual, el ingreso era a las 8, él estaba a las 7:30, había establecido que todos los trabajadores cumplieran con ese horario, pero el hermano solía llegar a 9, 10, etcétera, ¿no? Era, en cuanto al tema de cumplimiento de su trabajo, no había ninguna duda porque realmente era muy capaz, ¿no? De hecho, él era, digamos, la parte profesional en el sentido de que tenía la parte de conocimiento, etcétera, etcétera. Pero el tema era que desde esta regla tan básica como era la puntualidad, hasta como, por ejemplo, el hermano se veía la parte de ventas del negocio. Y había muchos procedimientos con los cuales él estaba teniendo problemas con el área de contabilidad, ¿no? Que, por ejemplo, no se boleteaban determinadas ventas, anulaban boletas y él lo decidía, lo determinaba, como él era uno de los hermanos, decidía, entonces la parte contable de repente no podía hacer nada más que de repente tomar nota y hacerlo ver al otro hermano. Entonces, aquí la idea es que debemos tener los procedimientos claros para todos los miembros de la familia y debemos tener la suficiente disciplina para cumplir los procedimientos, procesos, políticas, ¿no? Y también la parte de jerarquía, ¿no? La parte de jerarquía también debe estar establecida, ¿no? El hecho de que tú seas un miembro de la familia de repente, que no seas parte del órgano de gobierno, pero por el solo hecho de ser miembro de la familia, por el solo hecho de ser un Pérez de la fábrica de calzados Pérez, y tú eres, no sé, el sobrino de Pérez, entonces no hace que tú no respetes jerarquía. De repente tu jefe es alguien que no es miembro de la familia, no. Igual se tiene que respetar las jerarquías, ¿no? Esta cosa, nuevamente, que puede parecer muy básica, uno lo puede palpar cuando está en un negocio familiar, en lo que sucede en el día a día, en los problemas, en los conflictos, en cómo resolver, en lo que genera en los trabajadores, ¿no? En los otros miembros que no son parte de la familia, ¿no? Y finalmente lo que genera en la cultura, ¿no? Porque una empresa familiar, como les había dicho, había leído en la mañana, una de las cosas, de las fortalezas grandes es esta parte de cultura, de ética, de valores. Obviamente, si vemos a un miembro de la familia que salta esta parte, que no la respeta, ¿no? De alguna forma contamina a toda la organización. Entonces, en estas partes debemos de ser bastante claros, bastante estrictos, ¿no? Para que la organización no solo se desarrolle, sino realmente pueda lograr sus objetivos en relación a los demás miembros de la empresa familiar, que no son familiares necesariamente. Y un aspecto también importante tiene que ver con las operaciones que realiza un negocio familiar, ¿no? Hace un momento estaba señalando un ejemplo de los zapatos, ¿no? Los zapatos, la fábrica de zapatos, el taller de zapatos que se inició como un taller y que ya es una fábrica, y que de repente en sus inicios como proveedor tenía un amigo, a un padrino, es más, podría ser incluso un familiar de este grupo, de la familia, del grupo familiar que había iniciado el negocio, ¿no? Tenemos que tener claro que en nuestras interrelaciones con
miembros que no son parte del negocio familiar en sí, pero que se interrelacionan, proveedores, clientes, etcétera, también hay reglas claras, ¿no? Y entonces estas reglas tocan a estos miembros familiares o con los cuales tenemos algún vínculo, ¿no? Para que podamos ser lo suficientemente objetivos cuando contratamos con ellos, ya sean como proveedores, ¿no? Ya sea como clientes. Debemos tener claro que las reglas de juego se aplican para todos de manera igual o de manera objetiva, ¿no? Si debe haber algún beneficio, este beneficio no debería estar en función al vínculo familiar o al vínculo de afinidad o al vínculo de amistad, no. Debería estar, si hay beneficios, debería estar en función a otros elementos más objetivos, más racionales, finalmente más de beneficio a la empresa, más que a la familia, ¿no? Porque finalmente tenemos por un lado, como habíamos señalado, la empresa y por otro a la familia, ¿no? Estamos hablando de empresa familiar, por lo tanto, lo que prima son los intereses de la empresa. Si a la empresa le beneficia el tratar con este proveedor o con este cliente, independiente si familia o no, bien. Y si darle cierto beneficio es un beneficio final para la empresa, para la organización, está correcto, ¿no? Pero si el beneficio está solo relacionado al vínculo familiar, de parentesco, de afinidad o amical, entonces nuevamente estaríamos saltando determinados procedimientos, reglas, ¿no? Por lo general, para el control de estas situaciones, precisamente están estas personas que contratamos que no son parte de nuestra organización familiar, pero que de alguna forma hacen esta parte de control, ¿no? Estas personas independientes, profesionales, que por lo que van a velar siempre es por los intereses de la empresa, ¿no? No por los intereses de la familia, porque finalmente ellos no son parte de la familia, ¿no? Velan por los intereses de la organización, de la empresa. Y finalmente, en cuanto a estructuras de gobierno, tenemos determinadas estructuras, valga la redundancia, que son importantes que las debamos de tener en consideración, ¿no? Que es parte, digamos, del desarrollo de nuestro negocio familiar. Habíamos hablado del plan estratégico, ¿no? Es algo común en toda organización cuando ya se comienza a establecer. Entonces, si vamos a hablar de participación o no del consejo familiar, de la asamblea de familia o de los miembros de la familia, comenzamos a ver que hay determinados elementos en los cuales la familia debería participar y otros en los cuales su participación debería ser más limitada o nula, ¿no? Cuando hablamos del plan estratégico, por ejemplo, sí es una parte en la cual la intervención del Consejo de Familia debe ser importante, ¿no? Porque finalmente va a marcar el rumbo del negocio, ¿no? Y el rumbo del negocio se determina desde que inició. Desde que inició ya había un interés que de repente no era tan concreto, pero que poco a poco se va haciendo realidad. Y el plan estratégico nos ayuda a eso, ¿no? Por eso que la intervención del Consejo de Familia es muy importante. Ahora, hay otros elementos, hay otros instrumentos que debe tener una organización, una empresa familiar, en las cuales ahí sí la participación de los miembros de la familia debe ser más limitada, en la cual deben intervenir más las personas independientes, ¿no? Estos profesionales que se contratan para que sean parte del Consejo de Administración, ¿no? O profesionales X, ¿no? Ejemplo, todo lo que tiene que ver con la evaluación de desempeño corporativo, ¿no? En pocas palabras, todo el tema de control de gestión, ¿no? De cómo está haciendo el rendimiento, la rentabilidad de la empresa. Para esta parte es mejor que todo se desarrolle de una manera más
analítica, racional y por lo tanto en la cual la intervención de la familia sea la menor posible, ¿no? Igual pasa con la parte de presupuesto o con el plan operativo anual, ¿no? Se establece cómo es que va a desarrollarse durante este año el negocio, la empresa. La empresa de calzado, nuevamente vamos a hablar, la empresa de calzado va, este año se ha propuesto, no sé, entrar al mercado de provincia. Perfecto. Ya, para ello debe haber un análisis. Este análisis va a estar en función de un conocimiento determinado que se desarrolle, que se levante, ¿ya? Y decisiones que lo van a tomar un consejo de administración, ¿no? El cual no simplemente va a ser una corazonada, un impulso, que probablemente es más lo que los miembros de la familia podrían tener. Igual pasa con la parte de presupuesto, ¿no? En la parte de presupuesto, ¿qué sucede en un negocio familiar? Desde el inicio, cuando uno comienza su negocio, ¿qué hace? No sé, tiene que pagar al proveedor, agarra su bolsillo, saque su billetera y paga al proveedor, ¿ya? Y es, digamos, del propio dinero de la familia, en este caso ¿no? del dueño, de como quiera llamarse, ¿no? No hay una diferencia entre lo que es el patrimonio, los recursos, el dinero de la familia o del entorno familiar y la empresa. Bueno, ya cuando estamos hablando de negocio familiar y ya estamos en una parte de desarrollo, obviamente que no hay nivel de intersección en la parte presupuestaria. Y para mantener de alguna forma la objetividad en esta parte, es también conveniente que quienes tomen decisión o intervengan en el control sean personas que no sean parte de la familia, o si esto es tomado por un consejo, que parte de los miembros de ese consejo no sean familia, no sean de la familia, del entorno familiar, porque obviamente esto hace que sea mucho más objetivo, racional y que haya menos distorsión en cuanto al tema de presupuesto. Y finalmente también va a pasar con los objetivos, ¿no? En los objetivos obviamente sí debe haber una participación, pero la participación va a estar más en función a lo que se desea del negocio en sí, como símbolo, ¿no? Como parte de lo que queremos del negocio, ¿ya? Pero en objetivos concretos, el desarrollo, eso ya van a estar más involucrados los profesionales respectivos que se contraten, ¿no? Y la familia o los miembros de la familia van a dar más, digamos, las pautas generales, ¿no? Esto debería ser, digamos, lo que haga funcionar, ¿no? De una manera más formal el tema de estructuras de gobierno dentro del negocio familiar. Y nada, bueno, si finalmente tomamos estos consejos, estos tips que son un poco el resumen de lo que se ha podido observar en el desarrollo de determinados negocios familiares, ¿no? Y que incluso responde a estadísticas, responde a análisis, estudios de casos, etcétera, etcétera. De alguna forma podemos garantizar la alta probabilidad de éxito. Como señalamos en una sesión anterior, no significa que porque mi empresa sea profesional ya voy a ser exitoso. No, pero las probabilidades son muy altas. Listo, muchas gracias.